Es difícil creer que las historias sobre músicos y sus estilos de vida decadentes de estrellas de rock han circulado en los inicios del rock and roll, y la mayoría de las veces no son más que historias. Pero de vez en cuando, te encuentras con un rumor salvaje sobre una de las figuras más famosas de la música, solo para descubrir que es 100% la verdad sin adornos. Hoy en Weird History vamos a repasar algunos de los rumores más locos sobre estrellas de rock que resultaron ser ciertos. Bien, es hora de descubrir por qué sexo, drogas y rock and roll no es solo una frase ingeniosa. En su autobiografía, Glow, el ícono del rhythm and blues y productor de la canción Parfy, Rick James confirmó un viejo rumor cuando reveló que estaba extremadamente drogado cuando hizo su debut en la televisión nacional en 1978 en American Bandstand. De hecho, James estaba tan drogado que le empezó a escurrir la nariz durante su entrevista con el presentador Dick Clark. Más tarde escribió que estaba seguro de que su constante resoplido y el limpiarse la nariz hicieron que la situación fuera completamente obvia no solo para Dick Clark, sino también para los televidentes en casa. Por suerte, esa fue la primera y última vez que alguien estuvo visiblemente tos de alguna sustancia en la televisión. En la canción Rocket Queen del álbum debut clásico de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, supuestamente puedes escuchar los dulces sonidos del vocalista Axl Rose teniendo un encuentro romántico con Adriana Smith, una bailarina exótica que en ese momento salía con el baterista Steve Adler. Según el ingeniero Steve Thompson, esto es totalmente cierto. Según cuenta Thompson, Rose quería escuchar sonidos de hacer el amor en la pista, así que trajo a Smith y tuvieron relaciones en el estudio de grabación. La pareja grabó unos 30 minutos de lo que Rose llamó ruidos. Parte del audio que grabaron se incluyó en la pista final que aparece en el álbum. Smith confesó después a Rolling Stone que su novio, es decir, el compañero de banda de Axl Rose, no sabía nada del plan de Rose, y eso terminó causando un serio distanciamiento en su relación. Parece que habría muchos roces. Axl y su compañero de banda, el compañero de banda, la novia y Axl, el ingeniero de sonido que tuvo que escuchar todo eso, son muchas rupturas. Antes de ser noticia como el asesino en masa más notorio en la historia de Estados Unidos, Charles Manson escribió y grabó varias canciones con la esperanza de hacer carrera como cantautor. Según cuenta la historia, terminó compartiendo algunas canciones con Dennis Will, basista de los Beach Boys. Lo creas o no, eso es realmente cierto. Trabajaron juntos en la canción en el estudio de Wilson, donde Manson exigió que no cambiaran la canción. Sin embargo, Wilson terminó rehaciendo completamente la melodía, cambiando algunas de las letras, el título y su estilo musical como una canción en el lado B de un álbum de los Beach Boys. Manson no estaba contento con los cambios y también estaba molesto porque Wilson no le dio ningún crédito como compositor. Su relación pronto se desintegró y Manson siguió su camino documentado para convertirse en un personaje secundario en una película de Quentin Tarantino. ¿Sabías que Michael Jackson compuso música de fondo para el juego de Sega Genesis de 1993 Sonic the Hedgehog 3? Eso no es solo un rumor que quizá escuchaste en los años 90, en realidad es cierto. Desde principios de los años 2000, los usuarios de Internet ya habían notado que una etapa en Sonic 3 presentaba algo similar a la canción de Michael Jack Jam que se encuentra en su álbum Dangerous. La idea de que había alguna conexión entre las canciones alimentó años de especulación obsesiva en la comunidad de fans de Sonic. Brad Buxer, un ex colaborador de Michael Jackson, quien había sido su director musical, finalmente confirmó estas historias durante una entrevista con la revista francesa Black and White. Él y Jackson habían colaborado en algo de música que estaba destinada a aparecer en Sonic the Hedgehog 3, aunque nada de la música en la que trabajaron terminó apareciendo en el juego final. Supuestamente, Jackson no estaba satisfecho con cómo sonaban sus canciones después de la enorme compresión y simplificación necesarias para adaptarlas a un cartucho de videojuego de 16 bits. Además, Jackson fue acusado públicamente en 1994, justo antes de que Sonic 3 saliera a la venta. No es el tipo de publicidad que quieres alrededor de tu juego de Sega. La colaboración terminó discretamente, pero aún puedes escuchar la influencia de Jackson en la música del juego. Una de las anécdotas más infames del rock and roll también es de las menos comprendidas. Van Halen se hizo famoso por pedir M&M's en su camerino como parte de su contrato, pero agregaron en la letra pequeña que querían que se quitaran todos los dulces de color marrón. Esto se convirtió en una historia infame sobre el de Hollywood, e incluso se hace referencia a esto en la película El Mundo según Wayne 2 como una broma sobre lo locos que pueden ser las estrellas de rock.
pero en realidad había un método detrás de la locura de la banda. El contrato y la hoja de requerimientos de Van Halen también incluían pautas de seguridad muy específicas, así como requisitos para el montaje de sus conciertos y su innovador espectáculo de luces. Si llegaban y encontraban M&M's marrones en su camerino, de que el personal del lugar no había leído cuidadosamente la hoja de requerimientos y tendrían que inspeccionar minuciosamente el escenario y el montaje de las luces. Además, todos saben que los M&M's verdes son los mejores, pero pedir un tazón entero de M&M's verdes, eso sí sería de divas. En cuanto a dedicación casi mecánica para producir mucha música rápidamente, es difícil superar a Van Morrison, quien una vez grabó 30 canciones sin sentido en un solo día durante una sesión maratónica diseñada para cumplir su contrato con Bang Records. Morrison le debía a la disquera emergente 36 canciones, pero rápidamente al darse cuenta de que nada en su contrato le exigía hacer canciones buenas o con posibilidad real de vender discos, se despachó lo que llegó a conocerse como su colección de canciones de venganza. La agresiva sesión de grabación incluyó antiéxitos como Aquí viene el tonto George, Tiña, ¿y quieres un pastel danés? Aunque esa última suena bastante bien. Tal vez no para escuchar, pero ya sabes, para comer. Es bien sabido que Prince fue un testigo de Jehová practicante durante décadas antes de su fallecimiento, pero las historias de que el cantante aparecía en casas para predicar la Biblia suenan como uno de los muchos cuentos exagerados de Internet. Sin embargo, el propio Prince reveló que las historias eran absolutamente ciertas. Parte requería que hiciera trabajo misionero regularmente, lo que incluía ir de puerta en puerta. En 2008, Prince le dijo a The New Yorker: a veces la gente se sorprende, pero la mayoría de las veces lo toman muy bien. Aunque eso es algo interesante, resulta que no siempre la gente estaba encantada con su visita. Una mujer de Minneapolis describió su experiencia con Prince tocando a su puerta como un periodo de emoción inicial que rápidamente dio paso a una molestia genuina. Aparentemente, Prince estamos interesados. Respuesta. En su autobiografía, el guitarrista de Rolling Keith Richards confirma algunos de los rumores que se han mantenido durante mucho tiempo sobre él y su vida personal. Específicamente habla sobre pasar largos periodos de tiempo sin dormir en absoluto. Sí, eso se nota con solo mirarlo. Richards cuenta que en 1978 grabó la canción Before They Make Me Run durante una sesión implacable de 5 días. Aunque los ingenieros supuestamente se turnaban para dormir un poco, Richards se mantuvo despierto todo el tiempo. Él afirma haber estado despierto durante 9 días seguidos, solo para desmayarse sin previo aviso y despertar en un charco de sangre. Eso es despertar en un charco de Richards, entonces es solo otro miércoles. No quería quedarse atrás de su compañero de banda. El vocalista actual de los Rolling Stones, Mick Jagger, también ha sido objeto de numerosos rumores en el mundo del rock a lo largo de su vida. Quizás el rumor más constante gira en torno a las afirmaciones de la exesposa de David Bowie, Angie, quien dijo que encontró a los dos dioses del rock desmayados juntos en 1973. Ella afirma que golpeó la puerta y gritó: «Buenos días, listos para el desayuno, chicos», pero dice que estaban bastante crudos y no respondieron con una respuesta ingeniosa como era de esperar. Más tarde, el dúo apareció juntos de manera memorable en el video de Dancing in the Desperarse, bailaron por las calles usando ropa holgada. Tal vez por eso estaban tan cansados. Mediados de los años 70 fue una época sumamente memorable en la vida, pero eso no significa que necesariamente él recordara mucho de ella personalmente. Más tarde, él comentó que no tenía ningún recuerdo de haber grabado su clásico álbum de 1975, el cual hizo durante una tormenta de nieve de 10 días en Los Ángeles. Esa frase es otra cita directa. Bowie era, si algo, un letrista talentoso. Esta no sería una lista de las locuras y excesos de las estrellas de rock sin el rey de los rumores del rock and roll, Ozzy Osbourne. La historia de Ozzy mordiendo la cabeza de un murciélago en el escenario se ha vuelto casi una leyenda, aunque definitivamente sucedió el 20 de enero y 2, durante una presentación en Des Moines, Iowa. Un fan lanzó el animal al escenario, y Ozzy respondió de la única manera que sabía, de forma extrema y sin pensarlo mucho. Según su autobiografía, I Am Ozzy, Ozzy pensó que el murciélago era de goma, porque los fans frecuentemente lanzaban animales de goma al escenario durante sus shows. La mayoría de las versiones de la historia afirman que el murciélago estaba vivo, aunque el fan que realmente lanzó el animal asegura que ya llevaba tiempo en ponerse antes de que Ozzy se lo metiera a la boca. No estoy seguro si eso lo hace mejor o peor. Increíblemente, esa ni siquiera fue la única criatura que Osbourne sacrificó para su oscuro arte. Cuando se reunió por primera vez con los ejecutivos de Columbia Records en 1901, supuestamente llevó un par de palomas vivas con él y se comió sus cabezas justo frente a los ejecutivos cuando la reunión empezó a ir mal. Increíblemente, ese no es el final de las desventuras de Ozzy en la ingestión de animales.
Según tanto, el libro de Ozzy, I Am Ozzy, como la clásica autobiografía de Motley Crue, durante una memorable gira conjunta en 1984, el bajista Nicky Sixx y Ozzy aspiraron líneas de hormigas por la nariz como parte de una serie de retos cada vez más extremos. Apuesto a que esas hormigas también sacaron una buena por un rato. Incluso después de que se han ido, los músicos más famosos e impactantes siguen fascinando e incluso desconcertando a los fanáticos de todo el mundo. El rapero Tupac Shakur en 1996, en un tiroteo desde un auto en movimiento en Las Vegas. Durante años persistieron los rumores de que Tupac seguía vivo en secreto y grabando canciones bajo un seudónimo. Pero los miembros del grupo de rap The Outlaws afirmaron después que no solo Tupac estaba definitivamente muerto, sino que también mezclaron parte de sus cenizas y fumaron sus restos. Desde del grupo dijeron que sacaron la idea de una de las canciones del propio rapero, Black Jesus, que dice: "Últimos deseos, fumen mis cenizas". Tupac estaba siendo súper literal. En 1973, el exintegrante de The Byrds y The Flying Burrito Brothers, cantautor y guitarrista Graham Parsons, falleció tras una sobredosis de alcohol en Guthrie, California. Pero ese no fue el final de su viaje en la Tierra, aunque la familia Parsons quería llevar en avión el cuerpo de Graham de regreso a Luisiana para enterrarlo. Robó su cadáver del aeropuerto de Los Ángeles en una carroza fúnebre prestada. Antes de morir, Parsons había expresado su deseo de que sus cenizas fueran esparcidas en Cap Rock, en Joshua Tree, y Kaufman estaba decidido a cumplir el último deseo de su amigo. Kaufman roció el ataúd de Parsons con gasolina y le prendió fuego. Sin embargo, la cremación improvisada no funcionó, y el cuerpo de Parsons fue recuperado en avión a Luisiana para ser sepultado en el cementerio Garden of Memories en Metairie. Increíblemente, Kaufman técnicamente no había violado ninguna ley, aparte de robar un ataúd, y al final solo fue multado con $750 por el incidente, un precio pequeño a pagar por un lugar en la historia del rock and roll. La muerte repentina y prematura de un ícono de la música crea una sensación única de pérdida. Además del dolor, hay una sensación de potencial perdido, curiosidad por saber qué trabajo pudieron haber dejado, y por supuesto un deseo ardiente de saber qué comieron en su última comida. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las últimas comidas de 10 leyendas de la música. Frank Sinatra fue uno de los cantantes más populares en la historia de Estados Unidos, con éxitos como A Mi Manera, Extraños en la Noche, Nueva York y docenas más. Conocido como Chairman of the Board y Old Blue Eyes, Frank se volvió legendario como el líder de un grupo de populares cantantes apodados el Rat Pack. Piénsalos como una banda que fumaba y bebía mucho y de vez en cuando tocaba música. El apogeo de su carrera duró 3 décadas, desde los años 40 hasta los 60, durante las cuales vendió más de 150 millones de discos y logró sacar una gran cantidad de películas. Para cuando llegó a la vejez, Sinatra se levantaba tarde. A menudo salía de la cama a primeras horas de la tarde. Comía muchos sándwiches de queso a la parrilla mientras disfrutaba de la comodidad de su casa en Palm Springs, y ese platillo favorito terminó siendo su última comida. El 14 de mayo de 1998, el cantante siguió su rutina diaria, aunque no se lo terminó todo. Sinatra, quien tenía la salud deteriorada, sufrió un ataque al corazón más tarde ese día y falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Ellen Naomi Cohen nació el 19 de septiembre de 1901, pero el mundo la conoció como Cass Elliot o Mama Cass. Ella saltó a la fama con el grupo de folk rock The Mamas and the Papas, grabando éxitos como California Dreamin', Monday Words of Love, antes de iniciar una exitosa carrera como solista. Según una leyenda urbana popular y cierto hombre misterioso de fama internacional, Mama Cass murió asfixiada por un sándwich de jamón. Sin embargo, eso no fue lo que realmente sucedió. En realidad, había un sándwich de jamón en la habitación cuando encontraron su cuerpo el 29 de julio de 1974 en Londres, pero no fue ese sándwich el que la mató. Elliot luchaba con su peso y era propensa a periodos de ayunos extremos y atracones. El daño que esto causó a su cuerpo se agravó por el abuso de drogas y alcohol, aunque no se encontraron drogas en su sistema. Pero su manager Alan Carr no lo sabía en ese momento. Él estaba desesperado por acabar cualquier especulación de que Elliot había sucumbido a una sobredosis. Entonces, ¿cómo comenzó el rumor del sándwich de jamón? Bueno, para explicar la muerte prematura de Elliot, Carr le dijo a la periodista Sue Cameron que se encontró un sándwich en la mesita de noche de Elliot y le suplicó a Cameron que informara que la cantante se había asfixiado con su última comida. Cameron accedió y la historia perduró. Según el informe del forense, lo que realmente acabó con Elliot
Su compañero de banda, Papa John Phillips, lo dijo de manera sucinta en su autobiografía. Su corazón simplemente 63 años, y ese sí que era un gran corazón. Apodada La Voz, Whitney Houston es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Sus éxitos incluyeron I'm Every Woman, I Will Always Love You, The Greatest Love of All, y muchos otros más que tomaría el resto de este episodio enumerarlos todos. En serio, tenía suficientes discos de platino y oro como para empapelar un departamento de buen tamaño, pero detrás de cámaras, Houston vivió una vida tumultuosa. Ella hizo su última presentación pública el 9 de febrero de 2012 cuando se unió a la cantante de R&B y gospel Kelly Price en un show en Hollywood para cantar Jesús me ama. Falleció 2 días después, el 11 de febrero de 2012. Temprano ese día, Houston pidió servicio a la habitación en su suite en el Beverly Hilton Hotel, incluyendo una hamburguesa, papas fritas, un sándwich de pavo, champán y cerveza. Se cree que esa comida fue la última comida cantante. Elvis Presley es uno de los músicos más influyentes en la historia del mundo y básicamente creó el modelo para el exceso de las estrellas de rock. Conocido como el rey del rock and roll, Elvis comenzó su carrera en 1954 y llegó a grabar una gran cantidad de éxitos, incluyendo Can't Help Falling in Love, Hound Dog, Jailhouse Rock y como 1,000,000 más. También encontró tiempo para protagonizar casi cuales están bien, ¿sí? Digamos que están bien. Presley, el día 15 de agosto de 1977 con su hija, Lisa Marie, en su casa de Graceland. El cantante cenó una de sus comidas favoritas esa noche, espagueti con albóndigas. Después Presley se quedó despierto toda la noche y, según se informa, se comió 4 bolas de helado y 6 galletas con chispas de chocolate alrededor de las 4 de la mañana. Después de eso, jugó un poco de racquetball, como ya sabes, lo que hace todo el mundo. Elvis trataba la mayoría de sus comidas como si fueran la fiesta de cumpleaños de un niño de 9 años. Así que en general, fue una última cena bastante buena para el rey. Trágicamente, la novia del cantante, Ginger Alden, lo encontró inconsciente en el piso del baño durante la tarde del 16 de agosto de 1977. Elvis había dejado el edificio por última vez. Nacido el 9 de octubre de 1940, John Lennon se unió a Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para formar posiblemente la banda más popular en la historia de la música, los Beatles. Ellos tuvieron una gran influencia en los Monkees. Un compositor prolífico detrás de éxitos como Come Together. Y muchos más. La obra de Lennon es casi inigualable en la historia de la música rock. Lennon fue asesinado a tiros en la ciudad 580. En las horas previas a su muerte, Lennon se detuvo en el Stage Deli para almorzar, donde pidió un sándwich de carne en conserva y té caliente. Esta sería la última comida del ex-Beatle. Después de terminar de comer fue al estudio de grabación y trabajó con Yoko Ono en la canción Walking on Thin Ice. Cuando Lennon y Ono terminaron, ella le preguntó si debían salir a cenar, pero Ono, aparentemente aún satisfecho por el sándwich de carne en conserva del deli, quiso ir directamente a casa para arropar a su hijo Son. El resto, como dicen, es historia. El Salón de la Fama del Rock and Roll describió a Jimi Hendrix como posiblemente el mejor instrumentista en la historia de la música rock, y ellos sí deben saberlo. Famoso por canciones como Purple Haze, The Wind, Cry as Mary, Little Wing y Hey Joe, la influencia de Hendrix en las siguientes generaciones de guitarristas que mantenían despiertos a sus padres simplemente no puede ser exagerada. R.E.M. Noche del 17, la novia de Hendrix, Monica Danneman, recogió al guitarrista de una fiesta en Londres, alrededor de las 3 de la mañana. El día 18, ella les preparó a ambos sándwiches de ensalada de atún. Atún a esa hora, supongo que eso es lo que alimenta esos riffs tan sabrosos. Aproximadamente uno podía dormir y pidió una pastilla para dormir. Según la declaración de su novia, ella no le dio ninguna droga. Y cuando ella despertó a la mañana siguiente, Hendrix parecía haberse quedado dormido solo. Nunca despertó. Después de que no pudo despertarlo, Danneman llamó a una ambulancia, pero él ya estaba tocando solos y comiendo sándwiches en la gran torre de vigilancia del cielo. Jim Morrison saltó a la fama como el cantante de la banda de rock psicodélico The Doors. Su rica voz de barítono dio vida a éxitos como Light My Fire, Break On Through Riders on the Storm, solo por nombrar algunos. Existen teorías contradictorias sobre el final de la vida de Morrison, pero según su novia de toda la vida, Pam Curson, él pasó su última de una cena y una película en París. Se detuvieron a comer algo de comida china en un restaurante en la Rue Saint-Antoine. Según se informa, Morrison abrió sus puertas de la percepción con algo de la variedad agridulce que se presume fue pollo y lo acompañó con varias cervezas. Pero ya fuera cerdo, res o ave, resultó ser su última comida. Durante las primeras horas de la mañana del 3 de julio de 1971, Morrison falleció repentinamente a la edad de 27 años.
Como cantante, guitarrista y principal compositor de Nirvana, una de las bandas más perdurables de Seattle a principios de los años 90, Kurt escribió canciones como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are y Heart Shaped Box. La banda transformó la música rock y consolidó un legado que perdura hasta el día de hoy. Aparentemente lo último que consumió Cobain fue una cerveza de raíz, pero su última comida conocida la comió en el restaurante Cactus en Seattle. Cobain, acompañado de dos amigos, pidió un postre del menú, bananas dulce. El dulce consistía en plátanos dorados mezclados con azúcar morena y ron, servidos sobre helad bastante bien. As You Are, dulce postre. Hat. Hera, durante su salida al Cactus a principios de abril de 1000, nuestros acompañantes se sentaron afuera y conversaron sobre ir a ver una película. Veamos abril de 1994. Correcto. Supongamos que hablaron sobre ver Major League. El dueño del restaurante, Brett Chitalis, la tarjeta de crédito de Cobain fue rechazada. Esto fue resultado de que su esposa, Courtney Love, las cancelara después de que Cobain saliera de rehabilitación. Cobain pagó con un cheque, y aunque estaba medio ilegible, aún se podía descifrar, así que Chitalis lo aceptó como forma de pago. Bueno, era algo así como sus letras. Ese postre fue la última comida conocida de Cobain antes de quitarse la vida el 5 de abril. Michael Hutchence saltó a la fama como cantante y cofundador del grupo de rock australiano INXS. El grupo aseguró su lugar en la historia del rock con canciones como Need You Tonight, Devil Inside, Never Tear Us Apart y New Sensation, entre otras. Hutchence estaba de gira en Sydney, Australia en noviembre de 1997. Pasó el día 21 de noviembre ensayando y, según se informa, de muy buen ánimo. Su padre y su madrastra iban a reunirse con él para cenar esa noche. Fueron a un restaurante indio en Edgecliff, no muy lejos del hotel de Hutchence, el Ritz-Carlton. Hutchence pidió una entrada que incluía carne de cangrejo mezclada con chile, jengibre y cebollas, todo lo cual luego se rellenó en cáscaras de papa rellenas de cangrejo con chile. Aparentemente Guy Fieri fue el chef esa noche. Después de que el grupo terminó de comer, Hutchence tomó varias bebidas en el bar de su hotel antes de ir a su habitación, donde se quitó la vida el 22 de noviembre. Conocido como el rey del pop, Michael Jackson fue fácilmente uno de los músicos más famosos, exitosos e influyentes en la historia. Bueno, de la historia. O su historia, si le preguntas a Michael. Después de su tiempo con los Jackson 5, Jackson grabó innumerables éxitos como Beat, Thriller, Billy John y muchos más. Jackson falleció repentinamente de 2009. En el momento de su muerte, el chef personal de Jackson estaba preparando el almuerzo del cantante en la cocina, saludables como pechuga de pavo y verduras, pero Jackson nunca llegó a comerla. Su chef le sirvió su última comida la noche anterior: atún ahí sellado, una ensalada y un vaso de jugo de zanahoria y naranja. Según el chef, él sonrió, juntó las manos en oración y dijo: «Gracias, que Dios te bendiga». Poco después de cenar atún ahí, el rey del pop hizo el moonwalk hacia el otro mundo. Dicen que separarse es difícil, y eso también aplica para tus estrellas de rock favorito. Hay algo particularmente fascinante en la ruptura de una banda que deja a sus fans tan desconsolados, enojados y nostálgicos como a los propios miembros de la banda, especialmente cuando esas rupturas son sumamente caóticas. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las rupturas de bandas más caóticas de la historia. Vamos a rockear. El Hotel California pudo haber sido un lugar encantador, pero después de que ese álbum de 1976 impulsó a Eagles a la fama, las cosas se pusieron realmente nada encantadoras. En cambio, el grupo luchó por mantenerse al día con las altas presiones que imponía, mientras trabajaban para crear un álbum siguiente. Los compañeros de banda Don Felder y Glenn Frey se volvieron irritables entre sí, y su enojo llegó a un punto crítico en el escenario, apoyando al senador estadounidense Alan Cranston en 1980. Cuando Cranston saludó al grupo tras bambalinas para agradecerles por presentarse, respondió: «De nada, senador, supongo». Frey, por su parte, sintió que Don Felder se senador Cranston en voz baja, así que lo confrontó por eso. Más tarde en el escenario, Frey afirma que Felder lo miró durante Best of My Love, una canción muy tranquila, y le dijo: «Solo faltan 3 canciones más para que te parta la cara, amigo». Frey respondió tocando de inmediato las 3 canciones más largas de los Eagles. Frey realmente creía que querían matarse entre ellos, y fue entonces cuando supo que tenía que irse. A diferencia de la política de salida en el Hotel California, a él sí le permitieron irse. El grupo finalmente dejó de lado sus diferencias y se reunió para una gira A3 acertadamente llamada Hell Freezes Over. Permanecieron como grupo hasta que despidieron a Felder en 2001, lo que llevó al guitarrista a presentar una demanda que finalmente se resolvió fuera de los tribunales. El conflicto sigue vivo.
Ya fuera por problemas de adicciones, infidelidad, el deseo de iniciar carreras en solitario o la decisión aleatoria de unirse a una secta cristiana, Fleetwood Mac se separó muchas veces. Sin embargo, la banda siempre logró reavivar sus lazos y crear música que conquistaría a varias generaciones de fans. En 1977 grabaron el álbum por el que se harían más famosos, Rumors. En ese momento, la mayoría de los miembros del grupo estaban en medio de rupturas amorosas. Los miembros casados de la banda, Christine y John McVie, comenzaron a grabar el álbum al borde del divorcio, y Christine empezó a tener abiertamente una relación con el director de iluminación de la banda. Al mismo tiempo, la pareja de muchos años, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, tuvieron una ruptura tormentosa y escribieron canciones sobre el otro en el álbum. Eso suena bastante complicado. Pero dado que esas canciones son clásicos inmortales como Dreams y Go Your Own Way, no vamos a quejarnos. Mientras tanto, Mick Fleetwood se enteró de un romance entre su esposa y su amigo, lo que eventualmente lo llevó a tener su propio romance con Nicks. Sigues con nosotros. Tal vez deberíamos haber hecho un diagrama de flujo. La alineación de Rumors de la banda poco a poco se carreras en solitario y resolver problemas de abuso de sustancias, lo cual definitivamente fue algo bueno. La conflictiva expareja, Nicks y Buckingham, incluso lograron una especie de tregua en los 90 y continuaron presentándose juntos. Pero fieles a su estilo, todo se fue al demonio, y Buckingham demandó a la banda por incumplimiento de deber fiduciario y de contrato verbal, después de que los otros miembros lo despidieran en 2010. Parece que debió haber sido por algo bastante serio. Pero según Rolling Stone, el conflicto surgió porque Buckingham sonrió con suficiencia mientras Nicks daba un discurso muy largo en el escenario, lo que llevó a Nicks a lanzar un ultimátum de él o yo. Y realmente es difícil decirle que no a Stevie Nicks, así que simplemente puedes seguir tu propio camino. Fleetwood Mac nunca anunció formalmente que habían disuelto el grupo, pero la histórica integrante Christine McVie le dijo a Rolling Stone en 2022 que se habían separado después de su gira de 2018. Prime falleció repentinamente más tarde ese año, a considerar impensable de banda. Mientras la mayoría de los otros niños de la escuela jugaban con pelotas en el patio, Paul Simon y Art Garfunkel, dos chicos de 11 años amantes de la música quienes se conocieron en su escuela primaria en Queens, Nueva York, ya estaban armando su número. Y, en el caso de Garfunkel, presumiblemente ya estaba trabajando en su permanente. Así que si eres un músico que no despega y no empezaste a dejarte crecer el cabello cuando tenías 11 años, lo siento. Sin embargo, el hecho de que dos personas armonicen como cantantes no significa que se entiendan igual de bien en los negocios. Y la sociedad de Simon y Art Garfunkel comenzó a fracturarse casi tan pronto como su primer disco llegó al número 49 en las listas de música. Cuando el ejecutivo discográfico Sid Prosen les preguntó si tenían más canciones para usar como sencillos posteriores, Simon grabó y envió pistas en solitario al gerente sin antes hablarlo con su compañero. Ese movimiento marcó la pauta para toda su carrera como dúo. Garfunkel recordaría después, Paul hizo un disco sin decírmelo. Top by my top. He broke his heart and he had received harm in his bra. Yeah. Paul Simon. Excelente para hacer arte, menos bueno para hacer amigos. Aunque el dúo se separó, eventualmente hicieron las paces y se reunieron para grabar algunas de sus canciones más populares, incluyendo Cecilia, Bridge Over Troubled Water, I Am a Rock, America y The Only Living Boy in New York. Aunque los dos se mantuvieron cordiales en público, los celos y el resentimiento destrozaron su amistad fuera del escenario. Con Garfunkel cantando la mayoría de las partes vocales, Simon sentía celos de que su amigo probablemente fuera visto como el líder y compositor por sus fans. Y como Simon escribía la mayoría de las canciones, Garfunkel sentía envidia creativo que tenía sobre la voz de la banda. Aunque nunca anunciaron una separación formal, y Garfunkel tocaron sus dos últimos conciertos juntos en el Forest Hill Stadium en Queens, 1970. Según Simon, la prioridad Garfunkel le dio a un papel en la película de 1971, Conocimiento Carnal, fue la gota que derramó el vaso. Tech. Aunque la pareja se reunió para presentaciones en las décadas, las viejas tensiones resurgieron cada vez. En 2016, Simon pareció acabar con cualquier esperanza de una futura reunión, diciendo, quiero decir, sinceramente no nos llevamos bien, así que no es como si fuera divertido. Y en 2018, Simon anunció su retiro de las giras. Desde entonces solo ha habido el sonido del silencio de estos dos. La formación clásica de Guns N' Roses solo existió durante un periodo relativamente corto, lo suficiente como para asegurar que siempre haya alguien tocando el riff inicial de Sweet Child O' Mine en todas las tiendas de guitarras de Estados Unidos, o al menos haciendo referencia a escena de... Pero mientras se hacían de un nombre en los años 80, principios de los 90 detrás de cámaras, Rose y el guitarrista principal Slash aumentaron, haciendo la vida bastante miserable para todos los involucrados. Bienvenido a la jungla, nene.
Rose, quien se consideraba el líder de la banda, porque por supuesto que sí, solicitó obtener el control total sobre el nombre del grupo y hablaba regularmente en contra de las acciones de los otros miembros. Mientras tanto, a medida que el cantante se hizo famoso por retrasar las presentaciones en vivo, Slash empezaron a preocuparse de que su falta de puntualidad afectara negativamente la asistencia a los conciertos y la aprobación de los fans. La disputa entre Rose y Slash llegó a su punto máximo en 1991 cuando Slash actuó a espaldas de Rose para grabar Morphine y Give It To Me con Michael Jackson, un artista del que quizá hayas oído hablar. Además de insistir en que los compañeros de banda no buscaran proyectos con otros artistas, Rose creía en las acusaciones de abuso contra Jackson en ese momento y no quería estar asociado con él. Además de todos sus otros problemas, esta fricción provocó que la banda se separara y sufriera todo tipo de cambios en la alineación, hasta que Slash y Rose hicieron las paces y se reunieron en 2016. En 2015, el compañero de banda de One Direction, Zayn Malik, sorprendió al anunciar que dejaría la boy band para vivir como un joven de 20 años normal. O al menos tan normal como puede vivir un joven de 20 años que ya ha alcanzado fama y fortuna mundial. Así que ya sabes, dudamos que haya regresado a casa y conseguido un trabajo en Panet. En respuesta, los 4 miembros restantes, Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson, avisaron a sus fans que se tomarían un descanso muy necesario. Y debieron haber necesitado mucho ese descanso porque la banda aún no se ha reunido. En cambio, todos se han convertido en artistas solistas con distintos grados de éxito. A pesar de su insistencia en que se fue para vivir una vida alejada de los reflectores, Malik fue el primero en firmar un contrato como solista con RCA Records unos meses después de su salida. Aunque su álbum inicial fue bien recibido tanto por los fans como por los críticos, sus 2 siguientes álbumes no tuvieron tanto éxito. Louis Tomlinson lamentablemente perdió a su madre y a su hermana poco después de que One Direction entrara en pausa. Aunque ha grabado 2 álbumes, se mantiene relativamente discreto en la escena musical. Payne parece haberse tomado un descanso total de la música, y el corista Horan está viviendo su momento en el centro de atención con una carrera como solista. Y Styles, ya sabes, ese tipo que ahora está en todos lados, ganó un Grammy por Álbum del Año en 2022, aunque durante su tiempo juntos los miembros de la banda eran conocidos por actuar como grandes amigos. Los comentarios hechos después de suceder Malik parecían indicar que nunca fueron realmente los mejores amigos, así que probablemente fue lo mejor que cada uno tomara su propio camino. Van Halen se separó tantas veces que casi eran tan famosos por sus rupturas como por su música, especialmente por los splits que solía hacer Diamond Dave. Estamos exagerando, pero el conteo oficial de las separaciones de Van Halen es de 3, y según el difunto y gran Eddie Van Halen, los miembros nunca se llevaron tan bien desde el principio. La primera separación ocurrió en 1984 cuando la banda estaba en la cima de su éxito. Los miembros acusaron al cantante David Lee Roth de estar más interesado en su carrera como solista que en lo que era bueno para Van Halen como grupo. Eddie Van Halen le dijo a un entrevistador que este fue para ser una estrella de cine, afirmando que Roth que escribiera la música para su película. Eddie luego declaró claramente: "Estoy buscando un nuevo vocalista". La banda eventualmente reemplazó a Roth con Sammy Hagar, quien era mejor conocido por eso de no poder manejar a 55. Pero aunque todo parecía estar bien por fuera después de la salida de Roth, simplemente continuaron peleando detrás de cámaras. La segunda separación ocurrió en 2000, después de que los cineastas de Twister se acercaron a la banda para agregar una canción a la banda sonora de la película. Un Hagar reacio fue persuadido para unirse al proyecto, pero las sesiones para producir las canciones causaron más conflictos entre él y los hermanos Van Halen. Aunque algunos rumores sugerían que esta disputa llevó a Hagar a dejar el grupo, él insistió en que los hermanos Van Halen lo despidieron. Después de trabajar brevemente con Roth, de nuevo, y de hacer un solo álbum con el cantante Gary Cherone, la banda se reunió con Hagar para una gira en 2004. Los hermanos Van Halen esperaban poder dejar de lado sus diferencias con Hagar por el bien de sus fans. Pero Hagar y Eddie tuvieron una gran pelea detrás del escenario después de que un Eddie borracho se molestara por el nuevo tatuaje de Cabo Wabo Tequila de Hagar, que es la marca propia de Hagar. Quizá le dolió que no fuera un tatuaje de Van Halen. Para no hacer el cuento largo, se separaron de nuevo. Pero a pesar de sus diferencias, Hagar dijo que él y Eddie lograron arreglar las cosas antes de que Eddie falleciera en 2020. El rock and roll estaba bajo ataque a mediados de los 80. A medida que la música se volvía más teatral y provocativa, y MTV le daba una plataforma nacional, la juventud de Estados Unidos pedía más a gritos. Era obvio que la música pop estaba experimentando una revolución que no se veía desde que Elvis movió las caderas en el show de Ed Sullivan. Esto asustó muchísimo a los baby boomers conservadores de la era Reagan, tanto que los políticos y sus esposas, principalmente las esposas, intentaron limpiar la industria musical. Fue entonces cuando Dee Snider de Twisted Sister dio un paso al frente y le mostró al mundo si poco estadounidenses que eran estos intentos de censura. Hoy vamos a echar un vistazo al día en que Dee Snider de Twisted Sister superó al Congreso de los Estados Unidos.
El 19 de septiembre de 1985, el Senado de los Estados Unidos llevó a cabo una audiencia donde representantes del Parents Music Resource Center, también conocido como el PMRS, Paula Hawkins, Selger, Gore y otros testificaron ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado sobre el tema del contenido de ciertas grabaciones de audio y sugerencias de que las grabaciones llevaran etiquetas para advertir a los posibles compradores sobre contenido sexualmente explícito u otro contenido potencialmente ofensivo. Fin de la cita. ¿Su problema? Ellos pensaban que la música con letras explícitas era demasiado accesible para su... Y no, ya no lo iban a soportar más. Querían que las compañías con clasificaciones, similar a cómo las películas usan el sistema de clasificación de la MPA. La comunidad del rock, formada por músicos y fanáticos, vio esto como censura y segregación, y pensaban que eran tan condescendientes, su descaro no tenía fin. Twisted Sister. No iban a aceptarlo sin pelear. Fue entonces cuando Dee Snider no solo se convirtió en el rostro empolvado del rock and roll, sino también en su salvador con una gracia e inteligencia que nadie esperaba. Snider no pidió ser el portavoz. Fue invitado por el Senado a las audiencias que parecían un circo para censurar el rock porque por su apariencia pensaron que se iba a hacer el ridículo. Vieron el cabello, el maquillaje y la ropa y pensaron que Snider era un blanco fácil, un rubio rizado. Pero cuando Snider abrió la boca, el Senado se dio cuenta de cuánto habían subestimado al cantante. Prendo. El vestuario de Dee, un clásico look de los 80 con mezclilla cortada, jeans ajustados, botas de maquillaje en los ojos y, por supuesto, el pelo con mucho volumen. No fue un accidente, Dee lo tenía todo planeado. Mientras John Denver y Frank Zappa se presentaron ante el subcomité del Senado con trajes y lucían bastante formales, Snider hizo todo lo contrario. Entró pavoneándose a la audiencia con un chaleco de mezclilla desgastado, una camiseta con tinchuelas, gafas de sol y una melena de rizos rubios esponjados. Parecía una combinación entre Bob Patiño y Stevie Nicks en solitario. Los tres músicos dieron discursos articulados, pero dada su apariencia, las respuestas bien presentada y meticulosa de Snider fue una sorpresa, demostrando que ni el PMRC ni el comité debieron esperar un debate fácil. También señaló que no bebía, no fumaba ni consumía ningún... ¿Qué hizo él? Snider dijo después que sabía que su mensaje tendría más mérito si se mantenía fiel a su identidad. Snider no quería ceder ante el Congreso. Él quería que ellos hicieran el esfuerzo y vieran más allá de sus nociones preconcebidas y anticuadas. Cuando Snider habla sobre su día frente al Congreso, uno de sus grandes logros, según Dee, es cuando logró provocar una reacción del senador Al Gore. Lo hermoso del comentario fue que Snider usó las palabras de la esposa del senador para hacerlo. Snider respondió directamente a la afirmación de Tipper Gore de que la canción de Twisted Sister, Under the Blade, era sadomasoquista y trataba sobre el bondage. La canción, según Snider, en realidad fue escrita para el guitarrista de la banda, Eddie Ojeda, quien estaba a punto de someterse a una cirugía para la extracción de pólipos en la garganta. Sin embargo, Tipper Gore afirmó que había un mensaje sexual implícito en la letra. Tus manos están atadas, tus piernas están sujetas, una luz brilla, líneas en tus ojos, abres a la boca para gritar. Después de deconstruir el significado de la canción para Al Gore, Snider le dijo: Estaba buscando masoquismo y bondage y lo encontró. La sala se quedó en silencio por un segundo y todo lo que se podía escuchar los fotoperiodistas y un murmullo de risas. Al Gore también pareció perder el hilo. Simplemente respondió y luego pasó a una línea de preguntas diferente. Snider le dijo después al Huffington Post que disfrutó el odio puro que vio en los ojos de Al Gore cuando dijo que Tipper Gore tenía una mente sucia. Hair Rock 1. El sistema 0. Una de las razones por las que Dee Snider estaban tan presentes en el radar del PMRC fue por su video de 1984 para su himno doble lleno de angustia, We're Not Gonna Take It. Curiosamente, el PMRC no tenía tanto problema con el contenido lírico de la canción como con el contenido violento del video. La violencia es tan seria como Seratura de Bugs Bunny, pero no tan graciosa. Snider también lo pensó así y admitió en sus comentarios iniciales que fue su inspiración. El video de No Vamos a Aguantarlo simplemente estaba pensado para ser una caricatura con actores humanos interpretando variaciones del tema del correcaminos y el coyote. Cada acrobacia fue seleccionada de mi extensa colección personal de caricaturas. Snider insinuó que el PMRC confundió la letra con el video cuando se trataba de la intención de la canción, señalando que no se mencionaba violencia real.
Varias décadas después, No vamos a soportarlo se ha convertido en un himno para políticos republicanos y demócratas maestros en huelga por salarios justos y organizaciones benéficas como United Way. Apunta otra victoria para el glam rock. Durante sus comentarios iniciales, Snyder pudo señalar a Tipper Gore por una de sus mentiras que ella pensó que fortalecería su caso. Según los informes, unos días antes de la audiencia, Tipper dijo que se sintió repugnada por una Camisted Sister que había visto recientemente. Snyder destacó una declaración de Tipper Gore diciendo: "Incluso ves las camisetas que usan los niños y ves a Twisted Sister y a una mujer esposada con los brazos y las piernas abiertas". Snyder calificó su acusación como una mentira absoluta, diciéndole al comité: No solo nunca hemos vendido una camiseta de ese tipo, sino que siempre nos hemos esforzado mucho por evitar el sexismo en nuestra mercancía, discos, presentaciones en el escenario y en nuestras vidas personales. Además, siempre hemos promovido la creencia de que el rock and roll no debe ser sexista, sino que debe estar dirigido tanto a hombres como a mujeres por igual. Él retó a Tipper Gore a que presentara una y cuando el senador Al Gore le preguntó de nuevo sobre el tema, el congresista aclaró para que constara en actas que la palabra camisetas estaba en plural y que una de ellas se refería a Twisted Sister y la otra a una mujer esposa. Snyder se mantuvo firme, insistiendo en que Tipper se refería a Twisted Sister antes de que el senador Gore cambiara de tema. Semántica, otra victoria para el rock. Hubo un momento en que un miembro del Congreso cuestionó a Snyder por sus habilidades como padre, y si el cantante sabría qué música debería alejada de su hijo menor de edad. Snyder dio 3 opciones. Primero, miraría la portada. Bueno, simplemente como padre y como fanático del rock, sé que cuando veo la portada de un álbum con la cabeza de una cabra decapitada en medio de un pentagrama entre las piernas de una mujer, ese no es el tipo de álbum que quiero que mi hijo escuche. En segundo lugar, leería la lista de canciones. Si leo un título en la parte de atrás de, digamos, Ice Cream Castle, un título llamado If the Kid Can't Make You Come, lo que sea, me doy cuenta de que es una canción con contenido sexual explícito. Con solo mirar la portada, leer las letras, debería decir los títulos. Eso debería cubrir casi todos los aspectos. Finalmente, él la escucharía. Authentic. Los pocos álbumes que no expresan sus intenciones en la portada o en los títulos de las canciones, creo. Un padre podría escuchar, llevárselo a casa, escucharlo. Y no creo que haya muchas tiendas que les nieguen la posibilidad de devolver el álbum por algo diferente. Otra respuesta clara y concisa del rock, a diferencia de las acusaciones endebles del Congreso. Vamos a darle este punto a Snyder. Snyder se identificó como cristiano cuando habló ante el Congreso, un hecho que los miembros del comité aprovecharon para intentar desacreditarlo. La banda de Snyder, Twisted Sister, tenía un grupo de fans que se hacía llamar SMF Friends of Twisted Sister. El senador Gore le preguntó a Snyder sobre el grupo y qué significaba el acrónimo SMF. Snyder respondió que significaba Los malditos amigos enfermos de Twisted Sister. ¿Este también es un grupo cristiano? No creo que las groserías tengan algo que ver con el cristianismo. Gracias. El senador Gore continuó diciendo: Your wholesome into former, que System for Nature es simplemente una elección interesante porque me daba la impresión por tu presentación de que eres un artista muy decente. Y ese es un nombre interesante para tu club de fans. Entonces, ¿qué tan bien trató el tiempo a Dee Snyder y a sus acusadores? Vamos a ver. En lo que respecta al sistema de clasificación del PMRC, un álbum con una etiqueta de advertencia parental en la portada generalmente sin mejores posiciones en las listas para todas las bandas señaladas. En una entrevista principal de Skid Row, Sebastian Bach incluso dijo que su banda solía esperar que el contenido explícito de su álbum les hiciera ganar la codiciada etiqueta del PMRC. La etiqueta se convirtió en una insignia de honor. Dee Snyder y su esposa han estado juntos por más de 40 años casados durante la mayor parte de ese tiempo y tienen 4 hijos que han logrado disfrutar de carreras exitosas y respetables en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, Al y Tipper Gore se separaron después de algunos rumores vagos sobre haberse distanciado y no estar de acuerdo respecto a la atención de Hollywood que recibía el ex senador. En cuanto a la industria discográfica que se dio tan fácilmente ante las amenazas débiles del PMRC y el Congreso, ahora es solo una sombra de lo que fue. Los álbumes físicos se han convertido en rarezas en un mundo impulsado por las descargas. Sin embargo, las etiquetas de advertencia todavía adornan las listas de canciones individuales, groupies, narices rotas, camisas de fuerza,
rosa, licra, guerras de comida más groupies, un Steve Perry llorando y nieve colombiana. Mucha, pero mucha nieve colombiana. Todos esos elementos solo podrían describir la vida de un hombre. Hoy vamos a aprender sobre algunas de las historias más locas detrás de cámaras del gran David Lee Roth. Ahora traje mi lápiz. Aquí tienes algo para ver, amigo. Todos hemos escuchado cómo bandas como Motley Crue y Poison ponían a sus roadies a juntar groupies durante los conciertos para las travesuras después del show. Pero hay que dar crédito a quien lo merece. Fue idea de Roth primero. Durante la gira de la banda en 1979, Roth fue el primer músico en incentivar a su equipo de trabajo, recompensándolos con dinero en efectivo por buscar groupies. Roth lo llamó el programa de bonos de Diamond Dave, que suena un poco como una promoción de tarjeta de crédito. Así es como funcionaba. Antes de cada concierto de Van Halen, se le daban 5 pases de backstage para repartir durante cada show. Luego, los roadies marcaban los pases con sus iniciales y se los entregaban a mujeres que cumplieran con los requisitos durante el concierto. El roadie que le diera el pase de backstage a la mujer que David Lee Roth finalmente eligiera para después del concierto ganaría $100 y recibiría alojamiento en la siguiente cena previa al show de la banda. Como incentivo adicional, David Lee Roth les prometió al equipo de roadies sobrecargado de trabajo con las que él no se acostara estarían disponibles para ellos a vez que los camiones estuvieran cargados con el equipo del escenario de la banda. El programa fue tan popular que aumentó la eficiencia del equipo, reduciendo a la mitad el tiempo que tomaba montar todo al final de la noche. Toda esa acción con las groupies también inspiró a David Lee Roth a pedirle a sus abogados que aseguraran su miembro por $1 millón. Sí, es cierto, en el apogeo de su etapa con Van Halen, David Lee Roth les preguntó a sus abogados si podía asegurar a su pequeño Dave de la misma manera que Gene Simmons aseguró su lengua por $1 millón y Dolly Parton aseguró sus pechos por $600,000. En una entrevista con HuffPost en marzo de 2013, le preguntaron a David Lee Roth si era cierto que había asegurado a su Pequeños de Londres, un apodo que le dio a su miembro como tributo a Elvis Presley. No sé si a Elvis le gustaría eso. Resulta que hay algo de verdad en el rumor. Preocupado o inspirado por una demanda de paternidad que se había presentado contra Eddie Van Halen después, David Lee Roth supuestamente tuvo la idea de contratar una póliza de seguro para que no le pudiera pasar lo mismo a él. Desafortunadamente para Dave, ninguna compañía quiso ofrecerle cobertura. Incluso Lloyd's eventualmente se negó a respaldar una póliza así. Por supuesto, el manager de gira de Van Halen, Noel Monk, pensó que sería una gran historia de relaciones públicas y dejó que se filtrara a la prensa que Roth había contratado una póliza de seguro de paternidad por $1 millón. Sea cierto o no, quizá nunca lo sepamos, pero como escribió Roth años después, ¿quién soy yo para interponerme en el camino de un buen rumor? No todas las locuras detrás de cámaras de David Lee tenían que ver con mujeres y su pequeño Elvis a veces involucrabas de comida que hacían llorar a hombres adultos. Cuando estaban de gira como banda telonera de Journey en 1900 más que suficiente tiempo libre para meterse en problemas después de su presentación. Suponiendo que las groupies disponibles a todas horas se volvieron aburridas después, Halen tuvieron una buena y clásica guerra de comida. Mientras que Eddie Van Halen la terminó, Roth definitivamente la empezó, y Steve Perry quedó atrapado en el fuego cruzado. Según Monk, Roth inició la guerra de comida, lanzándole un tazón de cacahuates a Eddie. Eddie respondió lanzándole un enorme tazón de guacamole a Roth, pero el guitarrista falló y cubrió a Perry con un delicioso dip de aguacate. Perry entonces corrió al baño del camerino y lloró. Así es como Monk lo explicó en su libro. Encontré a Steve parado frente al lavabo desde la parte superior de su lujosa melena de sedoso cabello negro hasta la mitad de su reluciente chaqueta nueva de satén de Journey, que estaba completamente cubierto de guacamole. Oye, Steve, traté de mantener mi tono suave y de no mostrar el puro terror en mi voz. ¿Estás bien? Steve se giró lentamente para que pudiera ver de frente todo el desastre. Iba a usar esto en el escenario esta noche, me dijo, tocando el pecho de su chaqueta con el labio inferior temblando. Las palabras le fallaron, y por un momento pensé que estaba a punto de explotar, de jar, de empezar a gritar, y que nos fuéramos y hagáramos los daños, que pusieran nuestras cabezas en estacas afuera de la entrada de nuestro próximo concierto. Pero en vez de eso, simplemente empezó a llorar un pequeño sollozo suave y triste. Van Halen ya era una potencia consolidada cuando MTV se lanzó en 1981, así que tenía sentido la nueva cadena se acercara a la banda. Profesionalmente, la banda también como el chocolate y la crema de cacahuate. Algunos de esos primeros videos de Van Halen se transmitían cada hora, así que tiene sentido que también se volvieran muy cercanos fuera del trabajo.
Y si alguien era cercano a Van Halen, era Mark Goodman, uno de los viejos fundadores de MTV. Se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Roth en ese entonces y se metió a muchos con el cantante. Como explicó Goodman en el libro de 2013 VJ, Las aventuras desenchufadas de la primera ola de MTV, Diamond Dave desarrolló un sistema altamente organizado para ligar con chicas después de los conciertos. Cuando Dave estaba de gira, tanto con Van Halen como en solitario, mandaba pintar las barreras frente al escenario de diferentes colores, rojo, azul y verde, para señalar las distintas áreas del público. Él buscaba chicas atractivas y a su asistente, Eddie, al costado del escenario y le decía: verde a la derecha, 14 filas atrás, 3 asientos hacia adentro. El asistente salía al público y le pegaba un pase en los pechos. Así que después del show había 25 chicas en el camerino que todas pensaban que habían sido elegidas para estar con Dave esa noche. De hecho, varias de ellas lo serían. Las demás terminaban con otros miembros de la banda o, si era necesario, con el equipo. No está claro si este sistema estaba relacionado con... Como se mencionó, a Roth le fue de maravilla en MTV, sobre todo con los VJs, quienes disfrutaba como el cantante, como Alan Hunter y el ya mencionado Goodman. Era a principios de los 80 y todo se hacía en estabas en la industria musical y tenías dinero de sobra, simplemente era lo que hacías. Por ejemplo, en algún momento entre el 81 y el 85 Hunter estuvo en un festival de música en Nueva Jersey donde Van Halen. Durante el festival, Hunter fue a buscar a Goodman, quien también estaba ahí. Yendo de puerta en puerta entre los camerinos portátiles reservados para los artistas, Hunter entró y encontró a Goodman metiéndose unas líneas con Roth. Esto es lo que recuerda Hunter. Toqué una puerta, la abrí, y Mark estaba ahí con David Lee Roth. Pasa. Cierra la puerta. Entré y estaban sentados en una mesita. Dave tenía. Antes de darnos cuenta, el tráiler estaba lleno. Nadie se sentaba con nosotros porque no conocían a David. Era como si fuéramos de la realeza, indiferentes a las otras 50 personas que nos miraban. Gente del mundo de la televisión, publicistas, cualquiera de ellos pudo haber salido y dicho: hombre, estamos viendo a dos VJs sentados ahí con David Lee Roth. Ahora, esta es una historia legendaria pero verdadera, y un evento que de alguna manera marcó el inicio del fin de Van Halen. Todo ocurrió en la enorme casa de Roth en Pasadena para la sesión de fotos Women and Children First, el tercer álbum. Van Halen era una de las bandas de rock más populares del mundo, y Roth pensó que la banda de rock más popular del mundo merecía ser fotógrafo más famoso del mundo. En 1979, ese fotógrafo era el ícono de la moda Helmut Newton. Roth buscó a Newton en un hotel de Beverly Hills y le propuso que lo fotografiara para la portada del nuevo álbum de Van Halen. No se mencionó al resto de la banda. Corte a Eddie y Alex Van Halen saliendo al exuberante jardín trasero de Roth, donde el cantante, sin camisa, estaba atado a una cerca con cadenas. Según un director de arte de Warner Brothers, los chicos de Vance estaban confundidos porque la sesión de fotos ya había comenzado. Cuando les dijeron que era una sesión en solitario y que solo Roth sería fotografiado, se enfurecieron comprensiblemente. Las fotos de Newton nunca aparecieron en Women and Children. En su lugar, Warner Brothers contrató al famoso fotógrafo de rock Norman Safe para tomar otra serie de imágenes para el álbum. Las fotos de Safe son icónicas y ayudaron a retrasar la separación de Van Halen por 5 o 6 años más. Como dato adicional, solo han salido a la luz 2 imágenes de Nia Newton de ese fatídico día de diciembre, atado a una cerca de alambre, y un retrato de Eddie que se usaría para el kit de prensa de Van Halen. La expresión en el rostro de Eddie lo dice todo sobre cómo se sentía ese día. Unos días después de que comenzara la gira Fair Warning de Van Halen, en 1981 el manager de la gira recibió una llamada angustiada del encargado de la gira diciendo que Roth se había vuelto un poco loco. Que Roth se volviera un poco loco. No era nada nuevo. Pero esta vez las cosas eran diferentes. El manager de la gira de la banda, Nonk, así que lo pusimos en una camisa de fuerza. El hecho de que el vocalista principal de una banda de rock notoriamente famosa pierda la cabeza de gira no es noticia, pasa muy seguido. Pero que el equipo de gira realmente tuviera una camisa de fuerza hecha a la medida. A la mano muestra lo loco que estaba Diamond David Lee Roth. ¿Tú qué opinas? ¿Es David Lee Roth el cantante más loco que haya liderado una banda? Conocido como el rey del pop, Michael Jackson fue un músico y artista sumamente talentoso. Pero más allá de sus excentricidades y su estilo de vida frecuentemente controversial, Jackson también sobrevivió a una de las infancias más trágicas en la historia de Hollywood. Por eso hoy te explicamos por qué la infancia de Michael Jackson fue peor de lo que crees. Ahora vamos a levantar el telón sobre una de las historias de celebridades más tristes jamás contadas.
Formado en Gary, Indiana, en 1964 los Jackson 5 podrían haber sido literalmente la primera boy band en la música estadounidense. Animados, precisos y con un rango vocal muy superior al que cabría esperar para su edad, los Jackson eran un fenómeno que trascendía la cultura. Originalmente formado por los hermanos Jackie, Tito y Jermaine, el grupo se consolidó con la incorporación de Marlon y el joven Michael Jackson. Y con su imagen sana, letras encantadoras y versiones juveniles de los clásicos, la familia logró engañar a toda una nación haciéndole creer una mentira. Porque aunque los Jackson 5 parecían estar viviendo el sueño americano, la realidad era digna de pesadillas infantiles. Antes de ser contratados por Steeltown Records para su primer sencillo, Big Boy, los Jackson 5 se ganaron su lugar en la industria musical como cualquier otro aspirante. Las pequeñas audiencias en los micrófonos abiertos eran lo normal, e incluso después de ganar la famosa competencia de presentaciones en el Apollo, todavía se encontraban tocando en bares locales y clubes de striptease con CD. Pero después de abrir conciertos para artistas famosos como Etta James y Bobby Taylor, el grupo fue contratado por Motown Records gracias al legendario productor Berry Gordy. Parecía que por fin lo habían logrado, pero disputas contractuales entre Steeltown y Motown retrasaron su disco debut, y los chicos se vieron obligados a tocar en más de esos llamados clubes de caballeros en Gary y otros lugares para poder sobrevivir. Sin embargo, una vez que se resolvió la disputa contractual, las cosas mejoraron. El primer LP del grupo se lanzó en 1969 bajo el inusual título de Diana Ross Presents The Jackson 5. La estrategia de marketing que pretendía descubierto a la banda resultó ser exitosa. El disco fue un éxito de la noche a la mañana, y su sencillo de 1970, I Want You Back, se convirtió en el primero de varios éxitos instantáneos. De hecho, los chicos se convirtieron en el primer grupo de Motown Records en debutar con 4 números 1 consecutivos. Después de eso, los Jackson 5 se convirtieron en titanes de la música. Pero a medida que crecían, parecía cada vez más que el destino ya estaba escrito. 4 de los 5 decidieron que querrían pasarse a Epic Records, pero Jermaine se mantuvo leal a Motown, lo que obligó al grupo original a cambiar su nombre. Ahora, simplemente como los Jacksons, la familia luchaba por mantener su ritmo. En el camino, Michael había hecho varias incursiones solistas, incluyendo un sencillo peculiar para una película de terror de 1972 llamada Ben. Pero su primer verdadero sabor de libertad llegó en 1979 cuando lanzó Off the Wall y ascendió de ser el ex líder de una boy band a convertirse en una verdadera sensación del pop. Bajo la gestión de su padre, Joseph Joe Jackson, los Jackson 5 tenían todo en su contra desde el principio. Nacido en 1929 en Arkansas, Joe era un verdadero producto de su entorno. Criado por un padre brutal y dominante, el joven Joe sobrevivió la Gran Depresión por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, eventualmente se convirtió en un joven boxeador prometedor y esperaba abrirse camino hacia la fama y una vida mejor. Ya casado con otra mujer cuando conoció a la que sería la madre de su famosa descendencia, Joe se divorció de su primera esposa por Catherine, de 17 años, que provenía de una familia musical. Joe y Catherine a menudo cantaban canciones y tocaban la guitarra juntos. Con el tiempo, Joe dejó atrás sus esperanzas de boxear. Empezó a trabajar como operador de grúa, así que formó una banda de blues llamada The Falcons y puso la mira en conseguir un contrato discográfico. Sin embargo, ese contrato nunca llegó. Así que en su lugar, Joe puso todas sus esperas y sueños en su creciente familia. Al mismo tiempo, empezó a repetir los patrones de abuso que él mismo había sufrido de niño. De hecho, la propia formación de la banda fue resultado de la naturaleza violenta de Joe. Todo comenzó cuando el joven Tito rompió la cuerda de la guitarra de su padre a los 10 años. Joe casi le dio un castigo corporal, pero afortunadamente, el talento de Tito al tocar animó a su padre a reunir a sus hijos en una banda diseñada por él mismo. Y aunque siempre fue frío con sus hijos, el descubrir que tenían talento rápidamente lo transformó en algo más parecido a un dictador. Como un hombre de negocios astuto y una figura paterna insensible, Joe gobernaba a su familia con mano de hierro. Según Michael, su padre era física y emocionalmente abusivo durante los ensayos, esperando pacientemente, cinturón en mano, para castigarlos por faltas menores como perder el ritmo o equivocarse en un paso. Incluso jugaba extraños juegos mentales con su familia, obligándolos a cargar bloques de concreto de un extremo del patio al otro. Los ensayos para los Jackson 5 duraban 5 horas todos los días después de que los muchachos llegaban de la escuela. Al no poder hacer amigos ni convivir con otros niños afuera, los niños Jackson se volvieron increíblemente aislados. Y no importaba qué tan buenos se volvieran,
Incluso cuando su talento empezó a superar el pequeño espacio de práctica, Joe continuó abusando de ellos, a menudo haciéndolos salir a buscar una vara para poder azotarlos simplemente por cantar desafinados. Si te preocupa que Michael y sus hermanos hayan inventado todo, debes saber que el propio Joe admitió haber golpeado rutinariamente a sus hijos, y tal vez a Michael más que a nadie. Eso puede ser la razón por la que el resto de sus hermanos veía el comportamiento de Joe simplemente como estricto, mientras que Michael lo tomaba mucho más a pecho. Y a pesar de llegar a creer que el abuso de su padre tuvo que ver con su éxito, siempre detestaría las experiencias desgarradoras de su infancia. Joe, por otro lado, parecía disfrutar abusando de Michael. Quizá lo más revelador es que el padre de Michael alimentó sus inseguridades sobre su apariencia al referirse a su hijo como narizón. Y cuando consideras eso, a la luz de las muchas cirugías faciales a las que el rey del pop se sometió más adelante en su vida, los resultados de su trauma infantil son francamente horribles. Según Michael Jackson, su crianza fue increíblemente solitaria, y esta ausencia de compañía lo perseguía. Claramente no podía encontrar consuelo en las maneras crueles de su padre, así que su madre Catherine se convirtió en una extraña fuente de luz en su vida. Decimos extraña porque Catherine Jackson era una devota testigo de Jehová, obsesionada con un inminente Armagedón, revisando las imágenes violentas y extrañas en las revistas religiosas de su fe. Catherine imponía su propio pesimismo y fatalismo a sus hijos. Igualmente obsesionada con la limpieza, también frotaba a sus hijos con alcohol y les untaba vaselina en la cara para que se vieran bien y brillantes. Como una mezcla de rareza de la nueva era y lo inquietante del viejo mundo, Catherine incluso mandaba a los niños a la escuela con papas calientes en los bolsillos porque creía que eso los protegería de las enfermedades. Y aunque eso podría parecer una charlatanería, la hermana de Michael, LaToya Jackson, quien respaldó a su hermano en cuanto a sus historias sobre la crueldad de Joe, ha afirmado que su madre era emocionalmente abusiva. Y dado que muchos de los Jackson mostraban tendencias de germofóbicos, parecería que la influencia de su madre era tan siniestra como la de su padre. LaToya también cree que su madre permitió muchos de los peores abusos de su padre, afirmando que Joe abusó sexualmente de ella y de su hermana cuando eran niñas, y que Catherine sabía sobre su comportamiento vil. En un caso en particular, la policía fue llamada por el abuso sexual de su padre. Pero cuando Catherine les dijo a los oficiales que no había ocurrido nada criminal, el informe fue descartado. A pesar de todo esto, Michael dedicaría su influyente álbum de 1980, I Dos Thriller, a Catherine, y su hermana Janet dedicaría su exitoso álbum de 1814 a ella. Historias como la de Michael Jack son impactantes pero tristemente comunes. De hecho, muchas de las estrellas más grandes de la música pop tuvieron infancias extremadamente desafortunadas. No vamos a contarte cada horror, pero un ejemplo bien conocido es el de Beach Boys. Murray Wilson, patriarca de Dennis, Carly Brian Wilson, supuestamente fue abusivo física, emocional y verbalmente. Un aspirante a profesional del espectáculo, Murray presionó a sus hijos hasta el punto de quebrarlos. Y más recientemente, Jamie Spears, padre de Britney, estuvo bajo escrutinio como un padre controlador y manipulador que tuvo una influencia finalmente desastrosa en la carrera, por lo demás exitosa, de su hija. Sin embargo, Michael Jackson siguió siendo uno de los artistas musicales más grandes y con mayores ventas en la historia del mundo. Y viviendo un estilo de vida con el que la mayoría de nosotros apenas podríamos soñar, se volvió tan excéntrico como puede ser una celebridad. Habiendo encontrado la libertad del abuso que sufrió, creó una versión impactante de lo que se llama, entre comillas, una infancia perfecta, recuperando lo que su padre le había robado. Construyendo parques temáticos literales alrededor de su casa y comprando básicamente cualquier cosa que llamara su atención. Sin embargo, incluso en sus 40s, Michael seguía diciéndoles a los reporteros que el simple hecho de pensar en su padre le provocaba náuseas. Nunca logró superar del todo el trauma de su juventud y pasó el resto de su vida distanciándose de su padre, rara vez, si es que alguna vez, reconociendo la existencia de Joe. Quizás como efecto secundario, también parecía haberse distanciado de sus hermanos. Por ejemplo, solo se reunió con ellos a regañadientes para una gira de reencuentro en 1900 rápidamente antes de que esa gira partiera hacia Europa. A pesar de toda la oscuridad que rodeaba su relación, Michael finalmente decidió reconocer los esfuerzos de su padre a su manera. De hecho, creó un día anual de Joseph Jackson, cuando los ciudadanos del rancho Neverland celebraban al patriarca abusivo. Según se informa, Michael perdonó a su padre antes de su propia muerte. Él creía que la dura infancia de Joe durante la Gran Depresión y las abominables leyes de Jim Crow de la época habían influido en las habilidades de crianza de su padre.
Él veía a su padre como alguien que había sido endurecido por una vida difícil, pero que al final quería lo mejor para sus hijos, porque a los ojos de Joe, el éxito lo era todo. Y para él, y aparentemente para su hijo Michael, alcanzar el éxito justificaba cualquier medio, sin importar cuán monstruoso fuera.